El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, pide al mundo acelerar la salida de las energías fósiles en la COP30, que se celebra en la ciudad brasileña de Belém. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que el mundo no está logrando limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, un objetivo fijado hace ya una década en París. Estados Unidos avanza con su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. El ataque más reciente ocurrió este jueves mientras crecen las dudas sobre la validez de la inteligencia que respalda estas operaciones contra las que Washington considera narcolanchas. Y en Vietnam, el paso del tifón Kalmaegyi causó daños en viviendas y dejó sin electricidad a más de 1 millón de personas. Se reportan al menos 5 fallecidos y miles de personas han sido evacuadas de las zonas afectadas. En Filipinas, el tifón dejó más de 180 muertos. Brasil acoge la cumbre del clima de la ONU, la COP30, con marcadas ausencias en la mesa de los líderes mundiales. Solo 57 jefes de Estado y de Gobierno asisten a la cita, entre ellos 3 latinoamericanos: Xiomara Castro de Honduras, Gustavo Petro de Colombia y Gabriel Boric de Chile, todos aliados del líder brasileño. Aunque Estados Unidos, China y Argentina no participan, Luis Inácio Lula da Silva logra lo que muchos consideran ya un triunfo político y simbólico: llevar la discusión climática al corazón de la Amazonía. Lula aprovechó la cita para anunciar la creación de un Fondo Nacional de Transición Energética que se financiará con parte de los ingresos del petróleo bajo la bandera de la justicia climática. Además, la Unión Europea llega con los deberes hechos. Los ministros de Medio Ambiente del bloque comunitario acordaron reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 90% para el año 2040, un plan que marcará el rumbo del bloque en la próxima década. Con los líderes mundiales reunidos a las puertas de la selva amazónica, el presidente de Brasil busca poner freno a la destrucción de las selvas tropicales mediante la creación del denominado Fondo de Bosques Tropicales para Siempre. El objetivo: lograr que a decenas de países en desarrollo les resulte más lucrativo conservar sus árboles en vez de talarlos. Noruega ya anunció que aportará 3.000 millones de dólares al fondo y Lula da Silva tenía esperanzas de engrosar la recaudación en su reunión con el canciller alemán Friedrich Merz. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para destacar la importancia de los bosques tropicales. No son únicamente uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo, sino que también proporcionan un hábitat a las personas y un sinfín de especies animales y vegetales. Por eso es especialmente importante para mí decir, hoy aquí, que Alemania apoya el Fondo Bosques Tropicales para Siempre y contribuirá de manera significativa al éxito de esta iniciativa. Pero Alemania tendrá que equilibrar sus aspiraciones de líder climático con su propia economía en recesión y su ajustado presupuesto. Aún tenemos que ultimar las decisiones en Alemania, pero estoy en estrecho contacto con mi ministro de Finanzas y el miércoles acordamos en el gabinete alemán que lo haremos, que apoyaremos esta iniciativa y que Alemania contribuirá de manera considerable. Lo dije entonces y lo repito aquí: si Alemania dice considerable, será considerable. La aportación alemana a la tan necesaria financiación climática mostrará el compromiso real de Merz con la reducción de las emisiones. Y vamos ya hasta la ciudad brasileña de Belém para seguir hablando de esta COP30 con el periodista Pablo Giuliano, a quien saludamos a esta hora. Pablo, tú has asistido hoy a una conferencia de prensa que ha concedido ahí en Belém Friedrich Merz. ¿Qué nos puedes destacar de lo que ha expresado el canciller alemán? El canciller alemán ha anunciado que Alemania va a contribuir con una suma muy abultada, dijo, pero no definió el valor, al Fondo Especial de Bosques Tropicales para Siempre, así se llama. Es un fondo de inversión que Brasil lanzó a todos los países del mundo
para financiar el mantenimiento de las tres principales selvas, el Congo, el Borneo, Mekong y sobre todo la Amazonía, donde estamos ahora en la ciudad de Belén. El canciller dijo que el próximo miércoles debatirá con el gabinete y con el Ministerio de Finanzas la cantidad de dinero que Alemania va a colocar en este nuevo fondo, un fondo de inversiones que supuestamente deberá dar ganancias. Y en las últimas horas se sumaron Noruega con 3.000 millones de dólares, Francia con 500 millones de dólares y Brasil e Indonesia con 1.000 millones de dólares para este nuevo fondo, que es una iniciativa brasileña y pretende ser la gran locomotora de Brasil en la discusión ambiental. Mencionábamos que hay marcadas ausencias en esta COP30. ¿Cómo se puede explicar esta modesta participación de líderes mundiales y en particular latinoamericanos, teniendo en cuenta que esta cumbre pues tiene lugar precisamente en la región, Pablo? Bueno, hay que tener en cuenta primero que el presidente estadounidense Trump es un negacionista de este tipo de agenda y, por ejemplo, ha arrastrado a la negativa a venir a Belén al presidente argentino, Javier Milei, recordando que Argentina es el país, es el socio más importante que tiene Brasil en la región latinoamericana. Pero también existe otra cumbre que va a ser importante en Colombia el domingo y lunes, sobre de la CELAC y la Unión Europea. Y ahí se espera que haya más jefes de Estado. Sin embargo, la presencia de los latinoamericanos aquí ha tenido un sesgo muy anti-Trump. Tanto Xiomara Castro, Gabriel Boric de Chile y Petro de Colombia han dado gran espacio en sus discursos a denostar la política ambiental y energética de Trump y sobre todo condenarlo por haberse retirado del Acuerdo de París, del que se cumplen 10 años y en una noticia de último momento acaba de ser firmado el compromiso por la transición energética. Es un comunicado que ha salido de la cumbre de los líderes de una iniciativa de Japón, Italia y Brasil. Pablo Juliano, desde Belén, gracias por estas informaciones. Hasta luego. Y ya está Rosa Casals con nosotros, lo que quiere decir que pasamos a la información económica. Pero Rosa, nos quedamos hablando de la COP30. Eso es, de las iniciativas que se propusieron allí. En esta cumbre de líderes de la COP30 en Belén, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva exigió este viernes una mayor contribución financiera a las grandes multinacionales y a los países más ricos para combatir la crisis climática. Lula da Silva presentó además otras iniciativas, como ya escuchábamos, como el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, que busca convertir la conservación de bosques tropicales en inversión rentable, generando empleo y beneficios económicos. El presidente brasileño pide acciones concretas y cooperación público-privada para que sostenibilidad y desarrollo vayan de la mano. Lula denunció también a los grandes bancos por subsidiar al sector petrolero, demandando un plan para superar la dependencia de los combustibles fósiles. El año pasado, los 65 bancos más grandes del mundo se comprometieron a conceder 869.000 millones de dólares al sector del petróleo y el gas. Desde la adopción del Acuerdo de París, la participación de los combustibles fósiles en la matriz energética mundial apenas disminuyó del 83 al 80%. Queda pues mucho trecho por recorrer. Vamos con otros asuntos. La confianza de los consumidores en Estados Unidos cayó este noviembre a su nivel más bajo en más de 3 años, según la encuesta de referencia de la Universidad de Michigan. El prolongado cierre del gobierno federal, que ya supera los 38 días, ha aumentado la preocupación de los ciudadanos por su economía y finanzas. Este indicador es clave para la economía estadounidense, ya que el gasto de los hogares representa más de 2/3 del PIB del país. Y una caída prolongada en la confianza podría frenar el consumo, ralentizar el crecimiento y afectar a los mercados internacionales. La confianza del consumidor se desploma en noviembre. Vamos con el análisis desde Nueva York. Ana Nieto, muy buenas tardes para ti. Cuéntanos cómo se percibe esta caída del sentimiento del consumidor y los problemas que están causando el cierre del gobierno.
Sí, Rosa, el informe de la Universidad de Michigan habla de presiones que son muy, muy palpables. La inflación es del 3% sobre precios que ya son muy elevados y una cierta crisis de asequibilidad que afecta a familias con ingresos sobre todo medios y bajos. Esta semana hemos sabido además que las deudas de las familias es de 18,6 billones de dólares y los balances en las tarjetas de crédito también están en cifras récord, 1,23 billones de dólares, un 6% más que el año pasado. A eso se unen las noticias de los despidos de grandes empresas y en un mercado laboral con menos ofertas de trabajo, que es especialmente duro con los más jóvenes, que tienen una tasa de desempleo por encima del 9%. Por último, el cierre se percibe que está haciendo bastante daño a la economía, que en estos momentos están sufriendo, desde luego, los más vulnerables. Los bancos de comida, que es esencialmente caridad, ya no dan abasto para alimentar a los cientos de trabajadores públicos que no tienen sueldo y ahora se unen a las personas que normalmente estarían recibiendo ya sus cupones de comida, algo que está en el aire. A nivel personal, decirte que desde las escuelas a todos los padres nos están mandando constantemente emails para que hagamos más campañas solidarias para alimentar no solamente a estudiantes, sino también a familias locales. La situación parece muy preocupante, Ana, y no son solo los consumidores, ¿no? También los inversores parecen estar bajo ese sentimiento negativo. ¿Cómo están los mercados? Sí, bueno, la peor semana del año 2025 fue en abril, cuando Donald Trump anunció fuertes aranceles globales. Sigue siendo la peor semana, pero noviembre no se le está quedando muy por detrás. El sentimiento de los inversores está a la baja tras tocar récords los principales índices y tras una presentación de resultados trimestrales que han sido bastante positivos. Pero pese al cierre del gobierno y el impacto negativo en la economía, la disfuncionalidad y el hecho de que realmente no sepamos con datos oficiales cómo va la economía en un momento de enfriamiento y de transición. Eso es un riesgo complicado de gestionar, realmente es casi una apuesta. También pesa el sector tecnológico, que con unas valoraciones disparadas han elevado los índices a niveles récords, pero hay muchos inversores que ven en este momento quizá un paso atrás, necesario para tomar un poco de aire y seguir invirtiendo, pero también como una llamada de atención por una realidad que muestra cómo esas valoraciones son muy altas y además hay una especie de puzzle de empresas que está todo el rato gestionando la posibilidad de que la inteligencia artificial sea lo que cambie la ecuación para todas las empresas, algo que todavía está por ver. Sentimiento negativo al final de esta semana. Muchísimas gracias por el análisis, como siempre, Ana. Gracias. Bueno, y en Estados Unidos las aerolíneas cancelaron este viernes cientos de vuelos por orden de las autoridades debido a la falta de personal en el control del tráfico aéreo tras el cierre del gobierno. Unos 40 aeropuertos de alto tráfico resultaron afectados en todo el país. Las 4 principales aerolíneas, American, Delta, Southwest y United, suspendieron alrededor de 700 conexiones, aunque los vuelos internacionales no se vieron afectados. Cerca de 13.000 controladores aéreos y 50.000 empleados de seguridad han tenido que trabajar sin remuneración por el bloqueo presupuestario que lleva ya más de 38 días. Es el cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos. Según la Autoridad Federal de Aviación, algunos días entre el 20 y el 40% de los controladores no se han presentado a sus puestos de trabajo. Emiratos Árabes Unidos ha desestimado los temores sobre una sobreoferta mundial de petróleo. El país albergó esta semana la principal exposición y conferencia sobre energía del mundo en medio de llamamientos a las empresas petroleras para que reduzcan la producción y eviten que el precio del crudo siga cayendo. Con un precio de unos $64 el barril, el petróleo ha caído un 15% este año. Este fue uno de los temas en la conferencia de energía en Abu Dhabi. Pese a las sanciones a los principales proveedores como Rusia, Irán y Venezuela, la oferta está superando a la demanda. Pese a la situación geopolítica fuera de los momentos de crisis y estabilidad, los precios siguen estando entre $60 y $65, y ese nivel, según los estándares históricos, al menos en los últimos años, es relativamente bajo. Quizás no para los consumidores que desearían ver precios mucho más bajos, pero sí comparado con lo que veíamos antes como un precio bajo. Señal de los tiempos que corren, el cártel OPEP Plus anunció antes de la conferencia que sus miembros no aumentarán la producción a principios del próximo año. Simplemente hay demasiado petróleo en el mercado.
En Abu Dhabi también se habló del previsible aumento del consumo energético global por el creciente abandono del carbón en favor de la electricidad generada con menos emisiones, el aumento de la demanda de vuelos y los centros de datos de inteligencia artificial. Las perspectivas a largo plazo muestran un crecimiento de la demanda de todas las formas de energía. Se espera que la Unión Europea sea uno de los principales importadores, ya que sigue reduciendo su dependencia de la energía rusa. Pero el bloque ha provocado la ira de los proveedores con sus estrictas regulaciones climáticas. Les resulta especialmente irritante la denominada Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. Si Europa no estudia realmente cómo suavizar esa directiva sobre diligencia empresarial respecto a la sostenibilidad o cómo cancelarla, y sigue aplicando una sanción del 5% de nuestra facturación mundial total como sanción, no suministraremos gas natural licuado a Europa, eso seguro, al 100%. Si no podemos ser una empresa exitosa en Europa, y lo que es más importante, si empiezan a intentar aplicar su legislación perjudicial allí donde operamos, nos resultará imposible permanecer. Tras años de presión para adaptarse al cambio climático, los proveedores de energía están contraatacando. Y hasta aquí la economía, pero tenemos más para ustedes. Así es, Rosa, vamos ahora a hablar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha eximido a Hungría de forma ilimitada de las sanciones contra el petróleo ruso, según aseguraron este viernes fuentes del gobierno húngaro. Viktor Orbán visitó este viernes a Trump en la Casa Blanca. El mandatario estadounidense había exigido a los países de la Unión Europea que no le compraran más petróleo a Rusia. Trump también afirmó que sigue siendo favorable a que una futura reunión con el presidente Vladimir Putin se pueda celebrar en suelo húngaro después de que un primer intento resultó frustrado. Y la Unión Europea ha anunciado que endurecerá aún más las normas sobre visados para los ciudadanos rusos. Los cambios dificultarán la entrada en la Unión Europea a los visitantes procedentes de Rusia. Se harán excepciones con los disidentes, periodistas independientes y activistas pro derechos humanos. El portavoz de la Comisión Europea nos cuenta más detalles. Esto se debe al aumento de los riesgos para la seguridad derivados de la guerra de agresión injustificada y sin provocación previa de Rusia contra Ucrania, incluida la instrumentalización de la migración, los sabotajes y el posible uso indebido de visados. Desde ahora, los ciudadanos rusos ya no recibirán visados de entrada múltiple. Tendrán que cursar una solicitud cada vez que quieran viajar a la UE, lo que permitirá un examen minucioso y frecuente de los solicitantes con el fin de mitigar cualquier posible riesgo para la seguridad. Sí, la Unión Europea endurece la entrada para todos los ciudadanos rusos, ya no solo políticos o diplomáticos. A partir de ahora estarán sujetos a controles más estrictos y no podrán optar al sistema de visados de entradas múltiples. Una de las grandes preguntas que surgen es ¿por qué ahora? Bueno, todo coincide y no parece casualidad con una campaña de provocaciones de Rusia, especialmente lo referente a los drones. Esta misma semana Bélgica se ha visto obligada a cerrar varios de sus aeropuertos por avistamientos de estos drones. Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia comunitaria, ha sido muy contundente. Viajar, dice, no es un privilegio, no es un derecho dado. Hay algunos países como los bálticos que querrían ir más lejos, pero Bruselas, la Unión Europea, no puede imponer una restricción total de visados porque en última instancia esta es una competencia de cada Estado miembro. Las medidas no están exentas de polémicas. Hay quienes creen que penaliza a toda la sociedad rusa y que da más argumentos al Kremlin para continuar incrementando su narrativa hostil contra la Unión Europea. El Mar Caribe y el Pacífico se han consolidado como las principales rutas del narcotráfico desde Sudamérica. Y desde septiembre, Estados Unidos ha realizado operativos para frenar el ingreso de drogas a su territorio. La primera acción se realizó el 2 de septiembre, cuando el presidente Donald Trump anunció el bombardeo de una lancha en el Caribe presuntamente vinculada al Tren de Aragua. Desde entonces, Washington ha efectuado 16 ataques en ambas zonas. Sin embargo, continúan las dudas sobre la información de inteligencia que respaldó las operaciones.
Estados Unidos llevó a cabo el jueves un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Caribe que dejó 3 personas muertas, así lo informó el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth. El número de muertos que deja la campaña antinarcóticos estadounidense se eleva ahora al menos 70. Washington inició este tipo de operaciones a comienzos de septiembre dirigidas a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Sin embargo, algunos expertos advierten de que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, incluso cuando los objetivos sean presuntos traficantes. Las familias de las víctimas de los ataques estadounidenses afirman que muchos eran civiles, principalmente pescadores. Los familiares piden no ser identificados a la hora de hablar sobre lo ocurrido. Él bajó y yo quedé allí en la hacienda. Y el mío de lunes a martes subo, vieja. Bueno, y no subió más hasta que me va a buscar, que había oído que habían explotado un bote y que ahí iba el hijo mío. Pero en realidad uno no sabe, ¿entiendes? Yo lo que estoy como una confusión grande y viendo una angustia, ¿entiendes? Porque uno no sabe qué es lo que es, ¿entiendes? Estados Unidos ha destruido al menos 18 naves hasta ahora, 17 lanchas y un semisumergible, pero Washington aún no ha publicado ninguna evidencia de que sus objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país. Tanto el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela como el de Gustavo Petro en Colombia, ambos acusados por Trump de estar presuntamente vinculados con el narcotráfico, denunciaron los ataques a las lanchas como asesinatos y criticaron la creciente presencia militar de una flotilla estadounidense encabezada por el portaaviones Gerald R. Ford. Una investigación de la agencia de noticias AP reveló que, según residentes y familiares, muchos de los hombres muertos efectivamente transportaban drogas, pero no eran narcoterroristas ni miembros de cárteles, como alegó el gobierno de Donald Trump. Y una resolución presentada en el Senado de Estados Unidos para frenar un posible ataque militar en Venezuela por parte del presidente Donald Trump fracasó este jueves. La iniciativa de carácter simbólico fue rechazada por 49 votos a favor y 51 en contra, dejando vía libre para que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico activas desde agosto. El proyecto tenía pocas opciones de avanzar, pues debía superar la Cámara de Representantes y ser ratificado por el propio Trump. Durante la votación, el bloque republicano se desmarcó pese a que algunos de sus miembros habían pedido más información sobre los ataques a embarcaciones en aguas internacionales. Y vamos ahora con un resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha advertido que Teherán podría tener que ser evacuada si no llueve antes de que termine el año. Según las autoridades, solo quedan reservas de agua para 2 semanas en el embalse de la capital. Pezeshkian ha declarado que es probable que el gobierno comience a racionar agua este mes. El gobierno de Dinamarca presentó un acuerdo con 2 fuerzas opositoras para prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. La propuesta, que cuenta con apoyo de una mayoría suficiente del Parlamento, incluye, no obstante, la posibilidad de que los padres puedan hacer una excepción y permitir el acceso desde los 13 años en algunos casos. El ejército israelí ha disuelto una manifestación palestina en la Cisjordania ocupada utilizando balas de goma y gas lacrimógeno. Los palestinos marchaban para protestar por el aumento de los ataques de los colonos israelíes. La ONU afirma que el mes pasado se registró el mayor índice de ataques de colonos contra palestinos desde que comenzó a recopilar datos en el año 2006. Y vamos ahora hasta Vietnam. Allí las comunidades costeras están evaluando los daños causados por el tifón Kalmaegi. Tras su paso por el país con vientos de hasta 150 kilómetros por hora y lluvias torrenciales, el tifón ha provocado la muerte de al menos 5 personas, además de fuertes inundaciones y daños en viviendas. En la vecina Filipinas, las consecuencias son aún mayores. Inspeccionando la devastación causada por el tifón Kalmaegi,
Algunos residentes de este pueblo pesquero en la provincia de Gia Lai, en el centro-sur de Vietnam, lo han perdido todo. Las olas eran demasiado altas. La casa tenía que derrumbarse. Ya había sufrido daños en una tormenta anterior. Ahora se ha vuelto a caer. No sé dónde vamos a vivir. Otros intentaron salvar lo que pudieron. Las tormentas anteriores solo me quitaron el techo. ¿Qué pude arreglar? Esta se llevó toda la casa. Decenas de viviendas quedaron destruidas en esta provincia y en las vecinas. El Ministerio de Medio Ambiente afirma que los fuertes vientos arrancaron los tejados de otras 3.000 viviendas y dejaron a los residentes sin agua. Mientras las compañías eléctricas trabajan para restablecer el suministro a los 1,6 millones de personas que se quedaron sin él cuando azotó el tifón, estos aldeanos improvisaron para restablecer las comunicaciones. En otra parte de la provincia, este joven criador de camarones perdió su hogar y su medio de vida. A las 9 llegó la tormenta. Mis 2 criaderos de camarones ya no estaban. No me queda nada, salvo lo que llevo puesto. Soy nuevo en este negocio, así que tuve que invertir mucho. Ahora me encuentro sin nada con lo que trabajar. En la vecina provincia de Tak Lak, los residentes evacuados regresaron a escenas como estas. Nuestro vecino nos llamó para decirnos que el edificio se había derrumbado. Cuando pasó el tifón volvimos y nos encontramos con esta terrible escena. Puede que lo peor ya haya pasado para Vietnam. Le ha ido mejor que a Filipinas, donde ya son casi 200 los muertos por los daños causados por el tifón Kalmegyi. Pero las vecinas Camboya y Laos están en alerta máxima. Kalmegyi se mueve hacia allá. Y con esto llegamos al final del informativo. Continúen conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.